Pueden sentarse. Bueno, la verdad es que me da mucho gusto poder estar aquí delante de nuestro Señor. Espero que no sea solamente compartirles algunas escenas de mi vida, sino compartirles mi testimonio. Ojalá que al final de esta charla pues me ayuden a agradecerle a Dios nuestro Señor lo bueno que ha sido conmigo a lo largo de mi vida. Es difícil resumir 55 años en 40 minutos, por eso yo voy a elegir como algunas fotos del álbum de mi vida. No es todo, pero al menos se harán una pequeña idea. Nací el 24 de agosto de 1968, de padres muy buenos, sencillos. Mi padre era obrero en una fábrica de sedas y luego conserje en un hotel, y mi madre ama de casa, y para ganar algún dinerito extra era también modista. Mi padre era de una personalidad tranquila, serena. No recuerdo haberlo visto enojado nunca. Era afectuoso, pero no lo mostraba, ¿no? Era ese tipo de personalidades muy buenas, pero que externamente no muestra tanto su cariño, su afecto. Mi madre era muy inteligente, muy inquieta intelectualmente. Dejó la casa llena de libros. Yo creo que de ahí heredé esa afición. Muy proactiva, siempre buscaba nuevas ideas para apoyar a la familia, para sacar algún dinerito extra. Entonces, esa es mi familia. Mis hermanos somos 4, soy el menor de los 4, los 2 mayores son médicos y luego está mi hermana, la religiosa, y cada quien nació de 5 en 5 años. O sea, mi hermano mayor me saca 15 años, el otro 10, mi hermana 5 y luego llego yo. Lo que dije de mi madre lo dije por deducción y por lo que me contaron, porque no tuve la suerte de conocerla. Ella enfermó de cáncer muy poquito después de tenerme a mí, y a los 3 años, cuando yo tenía 3 años, mi madre falleció de cáncer. Entonces, eso marcó bastante mi familia y mi historia, porque mis 2 hermanos mayores, después de la muerte de mi madre, se pelearon con mi papá. Es una larga historia que no puedo contar aquí, pero en definitiva tenían distintas formas de sacar adelante la familia, y mis hermanos mayores se fueron de casa. Bueno, se fueron a vivir con unos tíos por parte de mi mamá, y así, a partir de ese momento y por el resto de mi vida, no conocí casi, no he tratado casi a toda la familia de mi mamá. Ya cuando yo tenía 23, 24 años, empecé a conocer a mis hermanos y a retomar el contacto con la familia de mi mamá. Al poquito tiempo, como a los 2 años, mi hermana entra en un centro vocacional para monjitas, de las hermanitas de los ancianos desamparados. Ella tendría como 12 o 13 años. Entonces me quedé solo en casa, como si hubiera sido hijo único, lo cual para mí era bastante pesado. Sí, me aburría bastante. Gracias a Dios tenía los libros y la televisión, pero pues sí, era prácticamente hijo único. Y algo pasó también que marcó mi infancia. Fue una infancia muy normal, muy serena, muy contenta. Pero hubo un momento en que un día estaba jugando en la calle, jugando fútbol ahí entre los coches, y me pusieron para tirar el penalti. Me pusieron el balón encima de una alcantarilla, sin mala voluntad, una alcantarilla que estaba un poco levantada, ¿no?
Entonces yo no me di cuenta y a la hora de tirar el penalti golpeé con toda mi fuerza el balón por abajo, ¿no? Golpeando a la alcantarilla de bronce, yo no sé qué era. Entonces se me desvió la rótula y bueno, pues estuve escayolado 3 meses. No me quisieron poner ni tacón de la escayola ni muletas. El médico decía, este niño tiene que estar en reposo absoluto para asegurarnos de que queda bien. También eran otros tiempos, ¿no?, de la medicina. Pero digo que marcó bastante mi vida porque pues tenía que estar en reposo absoluto y me puse a leer. Ahí empezó la afición. Obviamente, libros de historias juveniles, Emilio Salgari, Julio Verne, ese tipo de historias. Pero la verdad es que sí me marcaron bastante, porque quiera que no, un niño se vuelve idealista, quiere ser como los héroes de las novelas que lee. Por eso es tan importante seleccionar bien las lecturas y las cosas que ven los niños, ¿no? Porque uno a esa edad tiene un gran idealismo. Entonces yo quería ser como los protagonistas de esas historias, ¿no? Y luego también tenía un montón de tiempo, no me iba a estar leyendo todo el día, pero sí estaba acostado todo el día, entonces me ponía a mirar por la ventana y veía pasar las nubes, ¿no?, que cada vez formaban figuras distintas, ¿no? Y aunque yo tenía 7 años, pues con las ideas de un niño de 7 años, pero me cayó muy clara la idea de que la vida es pasajera, que esta vida se va, de que, bueno, ¿qué voy a hacer en esta vida? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Esas cosas ya iban pasando por mi cabecita de niño. Y yo creo que fue una preparación porque poquito después, cuando yo tenía 10 años, llegó a mi colegio un hermano legionario, no era sacerdote, nunca llegó a serlo, ¿sí? Descubrió que no era lo suyo y se casó y ahora está felizmente casado y con 4 hijos. Pero este hermano fue a visitar mi colegio y habló de la vocación, habló de la legión. No recuerdo absolutamente nada de lo que dijo, pero el hecho es que yo respondí que estaba interesado. Cuando me preguntan que por qué llegué yo al centro vocacional, no logro explicarme por qué. O sea, siempre me hacen esa pregunta, ¿cómo es posible a los 10 años usted quería ser sacerdote? Pues no particularmente. ¿Por qué fuiste? Pues no lo sé, sinceramente. Para mí es como si a una persona la secuestraran con cloroformo, la desmayaran y de repente despertara en un lugar y le dijeran, ¿y usted cómo llegó aquí? Así explico cómo llegué yo al centro vocacional. No encuentro una mejor explicación que esa. El hermano promotor vocacional jamás habló conmigo en particular. Jamás. Me envió 2 postales a lo largo del año, de esas antiguas que era un saludo, y ese fue todo el cultivo para que yo llegara al centro vocacional. O sea, nulo, nulo. Cuando fui a hablar con mis papás para decirles que yo estaba interesado, yo no estaba en casa. Entonces, luego supe cómo fue esa conversación, y es que la segunda esposa de mi papá después de que falleciera mi mamá, se volvió a casar y ella al promotor vocacional le dijo, no, nuestro hijo no se va a ir, es muy niño, ¿cómo se va a ir? Entonces mi papá le dijo, mira, nuestro hijo no es tonto. Si va y no le gusta, ya se regresará. Pero yo no quiero que el día de mañana él me diga que no es feliz
que no está haciendo lo que él hubiera deseado porque yo no le di permiso. Es algo bueno. Si quiere irse, que se vaya. Y si no le gusta, ya regresará. Entonces, pues con esa sabiduría, ahí me dejaron ir a la apostólica. Como les digo, no sé por qué llegué ahí. Porque no, jamás se me había pasado por la cabeza la idea de ser sacerdote, pero eso sí, en cuanto llegué al centro vocacional, que estaba en Ontaneda, un pueblito de Cantabria, yo sentí que eso era lo mío, que el traje me quedaba a la medida. Yo estaba feliz. No tuve ningún problema para adaptarme ni con mis compañeros, ni con mis superiores. Enseguida vibraba con los ideales de la vocación. La Legión era mi familia, Jesucristo mi amigo, la salvación de las almas la tarea de mi vida desde el primer día. O sea, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Venga, ánimo, tú puedes. No, enseguida el traje me quedó a la medida. Eso sí, me costaba muchísimo no tener televisión. No había casi nada de televisión ahí en el centro vocacional. No había casi tiempo para leer. Nos traían corriendo de un lado para otro para mantenernos ocupados. No aguantaba también tanto paseo, tanto juego, tanta actividad física, porque claro, después de que yo me accidenté y me rompí la pierna, estuve 3 meses escayolado y 3 meses en rehabilitación. Entonces, medio año, cuando yo veía un balón, salía corriendo en la dirección contraria. No fuera a lesionarme otra vez, ¿no? Y entonces, claro, en la apostólica, en el centro vocacional, era eso. Pero a pesar de esas dificultades, yo estaba tan feliz que eso no me importa. Claro que las dificultades vinieron después, hubo dificultades de todo tipo, como es lógico, y cuando empezó la adolescencia hubo un momento que para mí, yo creo que Dios nuestro Señor me protegió de una forma especial, porque si no, no me explico cómo pude sobrevivir. Y es que no sé si eran mis primeras vacaciones en casa, después de mi primero o segundo año. Yo estaba solo en casa, entonces pues veía mucha tele, ¿no? Aprovechando que estaba ahí de vacaciones. Y salió una película, yo estaba solo, recuerdo perfectamente el salón de estar, yo solito viendo esa película. Una película romántica, se llama Melody, está en YouTube, pueden curiosear. Muy bonita y cuenta la historia de 2 muchachos adolescentes en un colegio público en Estados Unidos. Un amor muy limpio, muy bonito, muy de niños, con banda sonora de los Bee Gees. Entonces, realmente bonita película. Y entonces ya cuando terminó la película y estaban pasando los créditos con la banda sonora de los Bee Gees, me cayó el 20 de una forma clarísima. Esto que es tan bonito no es para ti. Tú tienes otra vocación. Tú tienes otra misión. Y yo lo sabía clarísimo, pero me costaba horrores aceptar eso. Entonces, a partir de ese día, mis vacaciones prácticamente yo me quedé en silencio, no tenía ganas de hablar. Y luego, para colmo, en mi casa somos muy musiqueros, entonces siempre estaba la radio puesta y todas las canciones que salían trataban el tema, ¿no? Y entonces recuerdo que el éxito de aquel verano era Juntos, de Paloma San Basilio, ¿no? Y entonces una canción alegre, muy pegajosa, que describe la vida idealizada completamente de una pareja de novios, ¿no? Entonces, entre la película, la canción constantemente repetida, ¿no? Yo obviamente tenía unos deseos enormes de quedarme en mi casa, pero yo sabía
que no podía hacerlo. Yo sabía que Dios me llamaba a otra cosa. Entonces, claro, yo no podía decir nada a nadie, porque si decía a mis papás lo que yo estaba sintiendo, mis papás me hubieran dicho, pues quédate. Y ya de grande tomarás la decisión. Entonces, yo no podía decir nada. Sabía que si yo decía algo a mis papás, era todavía una cobardía más grande. Quedarme en mi casa, pero ni siquiera yo tomar la decisión, sino que la tomaran ellos. Entonces, cerré la boquita, aguanté las vacaciones y regresé al centro vocacional, donde inmediatamente se me pasó la dificultad. Lo comenté con mis formadores, me dijeron es normal, pues sí, forma parte de la vocación, ese sacrificio, esa renuncia, pero Dios nuestro Señor suple con creces, ¿no? Y entonces pasé esa prueba, pero luego reflexionando dije, wow, yo tenía 12 años. Esa prudencia que Dios me dio para callarme, para aguantarme, para reflexionar lo que reflexioné, pues me la dio Él. Porque si no, ahí estaría en mi casita en este momento, ¿no? Después siguió el centro vocacional, sumamente contento. Estuve 4 años. Los últimos 250 días yo iba contando así. Ya solo quedan 200, ya solo quedan 150 para tomar el uniforme legionario, la sotana legionaria. El 14 de septiembre de 1983 tomé la sotana en Salamanca, muy feliz, comencé mi noviciado y fueron 2 años felices, donde conocí mejor a nuestro Señor, donde fui conociendo más a la Legión, mi vocación, me fui entusiasmando con los ideales de un sacerdote, con los ideales de un legionario. Fueron años felices con muchísimo tiempo delante de Jesús en la Eucaristía. Es lo que más recuerdo del noviciado. Una de las cosas que los novicios tienen y que es privilegio de ellos es todos los días por lo menos media hora de adoración a solas ante el Santísimo. Entonces, a lo largo del día te van llamando y te dicen, a tal hora te toca. Ah, muy bien. Y ahí estás media hora, tú solo o con otro, delante de nuestro Señor. Así durante 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que más recuerdo de mi noviciado. El 15 de septiembre del 85 hice mis votos, mis primeros votos como legionario. Un poquito antes se me pasó decirles, muere mi padre, también de cáncer, cuando yo tengo 16 años, cuando yo era novicio. Fue algo muy repentino, o sea, me avisaron que tenía cáncer y cuando ya fui a verlo ya estaba prácticamente en fase terminal. Pero él alcanzó a verme como novicio y le dio muchísima satisfacción. Comenzaron mis humanidades, como saben, es un periodo de 1 o 2 años para empezar a formarse, sobre todo en los clásicos, literatura, arte, historia, una cultura general, expresión oral, expresión escrita, sobre lo que luego se puede construir la filosofía y la teología. Lo disfruté muchísimo, me encanta, me encanta. Sobre todo la literatura, la historia, la expresión escrita, todo eso lo disfrutaba. Y entonces, terminados esos 2 años de estudios humanísticos, me dijeron, oiga, la Legión ahora está en un periodo de expansión muy grande, necesitamos personal, usted podría adelantar su periodo de prácticas apostólicas. Normalmente las prácticas se hacen después de la filosofía. A mí me dijeron,
¿lo puede hacer después de sus humanidades? Sí. Y entonces me dejaron de profesor de humanidades de los novicios y de los humanistas, ¿no? 4 años de profesor. Entonces me encantaba, siento que fue un periodo donde mi personalidad se desarrolló muchísimo, también mi cultura. Imagínense, de los 19 a los 23 años, para mí fue una oportunidad también muy bonita de ayudar a mis hermanos más jóvenes, porque no solamente les daba clases, sino que luego también tenía como tutorías en las que les motivaba, les enseñaba a estudiar, pero obviamente también les motivaba. ¿Por qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué escribimos? ¿Para qué aprendemos todo esto? Pues es de cara a la misión. Entonces, educándome, fue un periodo muy enriquecedor. Terminados los 4 años, ya pasé a Roma con una grandísima ilusión, porque Roma ya era el lugar donde me iba a ordenar, iba a terminar mi formación. Recuerdo que empecé con mucha ilusión, pero al mes ya estaba aburridísimo, porque era mucho tiempo de estudio y había poca materia para estudiar, ¿no? Al menos así lo sentía yo, ¿no? O sea, toda una tarde, ¿y ahora qué? ¿Y qué más leo, no? ¿Y qué más estudio? Sentía que me aburría. Entonces, como era el estribillo que constantemente le repetía al padre Álvaro, que era mi rector, yo creo que el padre Álvaro se hartó y en enero me dijo, ¿sabe qué? Va a pasar a la comunidad de la dirección general y va a ayudar ahí en la secretaría. Así compagina sus estudios de filosofía con la labor de secretario general y así no se aburre, ¿no? Y no, definitivamente ahí no me aburrí. Ahí lo que me pasó es que me dio una sensación de claustrofobia y de encerramiento total, porque era estudiar, trabajar como secretario y en una comunidad con un régimen especial, porque ya no era el centro de formación. En el centro de formación salían de paseo al menos una vez a la semana, tenían muchísimas más actividades de distracción. Pero claro, como yo estaba en la dirección general, me trataban como si yo tuviera 40 o 50 años, cuando tenía 23, 24. Entonces yo con una vitalidad y ahí, paseo semanal, no, ¿para qué? Vamos a tener un paseo mensual. Y ese paseo mensual lo vamos a dividir y la mitad va a ser visita a un museo. ¡Ah! Y entonces el único escape que yo tenía en ese momento era el deporte, que ya me gustaba, ya me había empezado a gustar desde hacía unos años, pero Dios permitió que tuviera otra lesión en la rodilla. La rodilla me va acompañando, o sea, las piernas sí me han dado lata durante mi vida, ¿no? Entonces, no podía hacer deporte. Entonces, mucho estudio, mucho trabajo, en un ambiente encerrado y sin poder hacer deporte. Entonces, me vino una sensación de claustrofobia, de saturación, de hartazgo, que yo lo que quería era largarme de ahí cuanto antes, ¿no? Entonces, en plan de broma, cuando cuento ese periodo, les digo que ahí en la dirección general duré 965 días. Entonces, ahí iba marcando en la habitación. No dudé nunca de mi vocación, siempre la he tenido muy clara, pero en ese momento hubiera deseado que Dios se hubiera fijado en otro, ¿sí? Porque realmente lo pasaba muy, muy mal. Los formadores, ¿qué era lo que hacían? Pues motivarme, pero pues no se lograba mucho. Y también me mandaron a diversas actividades para que pudiera ampliar mis horizontes, ¿no?
Claro, yo tenía 25, 26 años, jamás había salido a un apostolado externo, porque mis prácticas había sido ser profesor de mis compañeros. Yo no conocía el apostolado, entonces ese encerramiento me estaba costando bastante. Los superiores, gracias a Dios, el padre Luis Garza me llevó consigo de secretario a Madrid para las reuniones de la Fundación del Francisco de Vitoria, de la Universidad en Madrid. Fue mi primer viaje en avión, me acuerdo muy bien. Y luego me enviaron 2 veces de misiones a México, una vez a la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, otra vez a preparar unas misiones en Bosnia, como que querían abrirme los horizontes, ¿no? Y al final lo que funcionó fue nombrarme asistente de filósofos del centro de estudios, ¿no? Entonces yo seguía estudiando, pero compaginaba con la labor de formador de los filósofos. Eso me ayudó increíblemente. Una de las cosas más claras que he visto en la vida es que muchos problemas surgen por pensar demasiado en ti mismo. Cuando estás pensando en los demás, en cómo puedes ayudar a los demás, cómo puedes servir, la vida se te hace mucho más sencilla, mucho más feliz. Y esa fue mi experiencia. Me dediqué a ayudar a mis hermanos más jóvenes, que tampoco eran mucho más jóvenes, como 1 o 2 años más jóvenes, pero lo disfruté muchísimo. Y ahí seguí, terminé mi filosofía con grado de doctorado y mi teología con grado de licencia. Y ya en ese ambiente, como formador, me ordené sacerdote un 24 de diciembre de 1998. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tengo de la ordenación sacerdotal? Esa mañana yo me había acostado tempranísimo, como suelo hacer, ¿no? Con mucho sueño. Entonces yo dije, no, yo mañana lo quiero vivir tranquilo, descansado. Entonces me fui a acostar, me dormí rapidísimo porque yo estaba muy tranquilo, pero eso sí, a las 3 de la mañana más o menos yo ya estaba ahí con los ojos de par en par, ya no podía dormir, dije que voy a estar haciendo aquí en la cama, así que me levanté, me duché y me fui yo solito en la capilla del centro de estudios, lo que ahora es el Mater Ecclesiae, yo solo ante el Señor, preparándome para mi ordenación sacerdotal. 2 o 3 horas disfrutadas al máximo. Luego ya la ordenación pues fue muy emotiva, pero para mí fue más bonito ese estar a solas con el Señor, poniéndome a su disposición, pidiéndole el don de la perseverancia, encomendando mi futuro ministerio en sus manos, un momentito de cielo que Dios me regaló. Después de mi ordenación sacerdotal, terminé lo que me faltaba de la licencia en teología, al mismo tiempo que era vicerrector de una de las secciones de Roma. Como ven, el pluriempleo fue bastante frecuente en mi vida, ¿no? Desde que era jovencito, y como van a ver a continuación, la cosa se intensificó bastante. Después de 3 años, cuando ya me tocaba comenzar a dar clases, de hecho ya aparecía en el ordo académico, resulta que pues me dijeron, lo necesitamos como maestro de novicios en Salamanca. ¿Para qué sirve la filosofía para un maestro de novicios? Pues muy poquito, muy poquito. Pero, pues, obediencia, esto es lo que se necesita, y ahí fui como formador de los novicios a Salamanca 1 año, una gozada, lo disfruté muchísimo, imagínense lo que es recibir, en ese momento yo tenía 40 novicios,
entre 16, 17 años y 23, 24 que tenía el mayor, con un entusiasmo, con una ilusión, con un deseo de aprender que obviamente te contagia. Entonces están con ese deseo de seguir al Señor, de aprender cómo se reza, cómo se vive la vocación. Entonces, ser educador, ser formador de muchachos así, pues te entusiasma también a ti mismo, ¿no? Después de un año pasé a Monterrey, también como maestro de novicios, otros 2 años, una experiencia igual de bonita. Seguí creciendo en el arte de la dirección espiritual, porque la labor de un maestro de novicios fundamentalmente es eso, es estar atendiendo, se les atiende semanalmente a cada novicio para ayudarles en su discernimiento y acompañarles en su vocación. Entonces, bueno, pues todos los días eran 6, 7 direcciones espirituales y luego todos los días lo que se llama la explicación de las constituciones, 1 hora para platicar con ellos, resolverles sus dudas. Una maravilla. Aprendí a conocer el corazón humano, la psicología humana, lo disfruté muchísimo. Sí me tocó ayudar a muchísimos a discernir que no era lo suyo. Sí. Y entonces, y fueron tantos aquellos a los que me tocó orientar a la vida seglar, porque definitivamente veíamos que no era lo suyo, que yo estaba seguro de que me iban a mandar a otro apostolado, ¿no? Y sí, me mandaron a otro apostolado, pero en el mismo sentido, o sea, me nombraron asistente del director territorial para los legionarios. ¿Qué significa eso? Bueno, pues era el delegado del director territorial para todo lo que tuviera que ver con los legionarios. El director territorial también tenía los colegios, las universidades, el Regnum Christi, las consagradas, los consagrados. Y entonces, bueno, el director territorial, para todo lo relacionado con la legión, se lo delegaba al asistente. Entonces no tenía el título, no tenía la responsabilidad, pero tenía todo el trabajo, ¿no? Y era todo México menos la Ciudad de México. Pero desde Tijuana hasta Mérida, donde había una comunidad legionaria, ahí tenía que estar yo, visitándolas constantemente, reuniéndome con el superior para ver la marcha de la comunidad, aconsejarle en la dirección de sus miembros y luego también estar disponible para todos los legionarios que quisieran hablar conmigo en todo México, ¿no? Eran unas 15 ciudades, ¿no? Así fue el primer año, hermoso, cansadísimo. Yo que antes no había viajado, terminé odiando el avión, porque lo tenía que tomar prácticamente una vez por semana o más, ¿no? Ese fue mi primer año. El segundo año me dijeron, ¿saben qué? No hemos encontrado nadie para superior de la nueva comunidad de Monterrey que hemos abierto, así que si por favor usted puede ser el superior. Entonces, además de visitar las 15 comunidades, era superior de esa comunidad de San Pedro en Monterrey. Después de un año, con ese pluriempleo, saqué mi banderita, dije, no, esto no se puede. Y entonces me quitaron 5 de las ciudades más al sur. Ya, como acto de clemencia, me quitaron 5 ciudades. Entonces nada más tenía que visitar desde Tijuana hasta León, pero seguía siendo superior de esa comunidad de Monterrey. Fueron años cansadísimos, años bellísimos, con muchísimos proyectos de la renovación de los centros vocacionales. Me tocó acompañar a los rectores de los centros vocacionales en un proceso para renovar nuestras escuelas apostólicas, nuestros seminarios menores. Entonces fue muy bonito acompañar a los promotores vocacionales, acompañar a los superiores
acompañar a todos, desde los sacerdotes mayores que yo hasta los apostólicos que acababan de entrar al centro vocacional. Entonces imagínense cuánto aprendizaje, cuánta posibilidad también de hacer el bien, pero qué cansancio, qué cansancio. Y para colmo, pues Dios permitió en esos años todo el tema del fundador, el escándalo del fundador. Entonces a mí me tocó acompañar a mis hermanos en todo ese proceso, desde el 2004 hasta el 2011. Entonces, ya las que estuvieron en aquellos años se podrán imaginar, ¿no? Primero, la decepción personal que uno mismo tuvo al darse cuenta de que esa persona a la que tú admirabas tanto, con cuyos escritos te habías alimentado, ahora resulta que era otra cosa, ¿no? Que tenía una doble vida y que no era para nada ejemplar. Entonces, manejar tu propia decepción y al mismo tiempo acompañar a esos 150 sacerdotes, otros 100 y pico hermanos en prácticas apostólicas, 50 novicios, 300 apostólicos, acompañarlos en todo ese proceso, ¿no? Porque unos abandonaron la legión o el sacerdocio, otros se enfermaron, otros cayeron en depresión, otros cayeron en un desánimo tremendo, otros empezaron a criticar y a desconfiar de los superiores, ¿no? Entonces fue bien duro. Yo realmente le agradezco al Señor porque me sostuvo. En ese momento no sentía el cansancio. En ese momento no lo sentía. Claro que mi cuerpo sí, pero yo ni me daba cuenta. Porque claro, tenía que intensificar. Si antes visitaba los centros vocacionales 3 veces al año, ahora tenía que ir con más frecuencia para hacerme presente, pues apapachar a mis hermanos, ¿no? Así estuve 7 años y ya en el 2011, en octubre del 2011, el padre Álvaro un día me llama por teléfono y me dice, como ve, hemos pensado darle un descanso, estamos pensando cambiarle, creemos que ya ha sido demasiado pesado para usted. ¿Cómo ve? Yo dije, pues bendito sea Dios, ¿no? Lo agradecí enormemente y entonces para descansar me mandaron como director de sección de señoras a la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Cuando yo les decía a las señoras de allá, me han mandado con ustedes para descansar, ¿no? Todas se echaban a reír, ¿no? Pero era la puritita verdad. Era la puritita verdad. O sea, para mí, después del trabajo que había tenido, eso era un alivio, un descanso, como no se pueden imaginar. Y era también mi primera experiencia trabajando con laicos, porque siempre mi trabajo anterior había sido con legionarios, de todas las edades, pero siempre con legionarios. Entonces, para mí fue una maravilla conocer el Regnum Christi. Lo conocía de teoría, ¿no? Por los manuales, los estatutos, pero conocerlo de primera mano para mí fue un gozo, un mundo maravilloso que se me abría. Ver a esas señoras y también señores jóvenes que también me tocaba atender, verlos con qué entusiasmo vivían su vocación cristiana, luchaban por la santidad, buscaban conquistar para Cristo a otras personas. Para mí fue un descanso increíble. Y también pues una experiencia interesante porque claro que conocí otro mundo, ¿no? Otro mundo. De hecho, les decía que cuando yo predicaba, sentía que había pasado de la televisión en blanco y negro a la televisión a color.
de predicar a legionarios siempre blanco y negro a predicar a señoras, pues mucho más bonito, ¿no? Así estuve 4 años como director de sección. Cuando ya estaba terminando mi cuarto año, bueno, ya durante mi cuarto año yo ya sentía un cansancio muy fuerte, pero no por las señoras o por el trabajo de la sección, que yo disfrutaba, sino por lo que yo venía cargando, ¿no? Entonces pedí un break, pero no me lo concedieron. Es más, me nombraron superior de una comunidad al mismo tiempo que director de señoras, ¿no? Y entonces me dijeron, trate de descansar, hágase un plan personal, busque bajarle unas cuantas rayitas a la intensidad de la sección, pero lo necesitamos como superior de esta nueva comunidad en el sur de México, ¿no? Bueno, así aguanté un año, pero le dije a mi superior, oiga, es mucho, no puedo atenderlo bien. Entonces me dijo, mire, ya no va a ser el director de sección, va a estar trabajando en la sección, pero ya no como director, y compagínelo con su labor de superior. Aguanté 2 añitos más, pero ya al final de ese periodo yo realmente me sentí muy mal, muy cansancio, muy exhausto, con muchísima ansiedad, tremendamente excitado, realmente muy mal, ¿no? Y entonces pedí un break y estuvieron a punto de negármelo, ¿sí? Es más, me querían dar otro nombramiento más alto, ¿no? Porque me veían muy bien, claro que por dentro yo. Y yo lo comentaba, me siento fatal. Sigo adelante por pura fuerza de voluntad y por puro amor a Dios, pero no tengo ninguna alegría, estoy realmente exhausto. Entonces, ya logré convencer a mi superior. Claro, yo incluso hablé con una psicóloga para ver si estaba siendo objetivo en la valoración de mi estado, ¿no? Y después de unas 5 o 6 sesiones, la psicóloga me dijo, mire, me impresiona la capacidad que usted tiene de manejar estrés. O sea, me impresiona todo lo que ha aguantado en la vida. Pero ya, se ha pasado. Ya se ha pasado. Así que o usted le para a esto o su cuerpo va a somatizar en una enfermedad o en una depresión. Entonces ya me liberaron de las responsabilidades y me dieron un año de descanso sabático, podía estudiar, de hecho estudié bastante, pero al inicio no podía ni con mi alma, no podía absolutamente nada. En cuanto solté la responsabilidad, el cuerpo dijo, por fin, y entonces me sentía un viejito de 80 años, cuando no había cumplido los 50, no podía con mi alma. La ansiedad disparaba muchos achaques pequeños que yo tenía y esos achaques disparaban todavía más la ansiedad, entonces era un círculo vicioso que yo realmente no podía ni caminar. Realmente cuando pienso en ese año 2017, 2018, digo, Señor, gracias, gracias porque ya pasó. Sí, gracias porque ya pasó y me sostuviste. Ahí le tengo que agradecer mucho a Dios la cercanía de los amigos, ¿sí? De unos cuantos legionarios que fueron verdaderos hermanos y de muchos amigos laicos que me acompañaron, me sostuvieron, me acompañaron. Dios me acompañó a través de ellos.
Y ya cuando iba a la mitad de ese año de descanso, pues mis superiores me dijeron, bueno, pues ya, ¿no? Y entonces yo dije, sí, ya vamos a retomar el apostolado, yo también necesito. Entonces me dijeron, bueno, y claro, como me veían débil, vulnerable, bueno, ¿y dónde quiere? ¿Dónde quiere? Que jamás me habían hecho esa pregunta. Yo les dije, miren, simplemente donde sea necesario, donde vean que puedo ser más útil, una condición, no me pongan de superior, por favor, donde sea, pero no como superior, ni tampoco como jefe, como director de un apostolado que me implique demasiado estrés. Denme chance de recuperarme, ¿no? Y entonces hubo varios intentos, pero yo dije, no, creo que no me están entendiendo, ¿no? Hasta que al final me dijeron, pues creemos que ya sabemos dónde puede ir. En El Salvador. Entonces yo siempre había oído hablar maravillas de El Salvador. Tuve varios compañeros que provienen de El Salvador, entonces tenía una idea muy positiva que se confirmó al llegar acá. Y bueno, pues ya ven, a Mayoli le dieron la consigna de que cuídelo, cuídelo. Y entonces, la verdad es que estos 6 años aquí en El Salvador han sido una experiencia hermosísima. No solamente me he recuperado de mi salud, sino que además me he sentido muy acompañado, muy apapachado, muy fortalecido con el ejemplo, con el apoyo, con el cariño de todas ustedes. Entonces, le agradezco mucho a Dios nuestro Señor que me haya traído acá y les agradezco también mucho a cada una de ustedes por esa amistad espiritual que nos une, por esa compañía que hemos tenido. Y bueno, pues les invito a agradecerle a Dios nuestro Señor. Como dice el Salmo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Eso es lo que puedo decir yo. El Señor ha estado grande conmigo y soy muy feliz. Gracias.